Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. No, estuvo muy bien, incluso la extensión. Me parece que cerraste muy bien las ideas que planteaste a partir de tu experiencia como director de la película y justamente tocando estos puntos centrales. Me gustaría pasar ahora un momento a la conversación, algunas preguntas, algunos comentarios sobre lo que has presentado. Me gustó mucho que plantearas, que clarificaras tu documental, más allá que un documental sobre la reforma agraria de Velasco, como un documental que trata de capturar esta historia de luchas por la ciudadanía, ¿no? Me parece que es una manera mucho más macro y general y estructural de plantear la conversación en la cual se enmarca tu documental. Ahora, una cosa que me parece interesante sobre esta historia de luchas por la ciudadanía en la cual se marca tu documental es que algo que mencionaste, y es que es algo durante las últimas décadas, algo de lo que no se podía hablar, lo dijiste, ¿no? Era casi un tema tabú, ¿no? Eh, Era algo no bien visto hablar de esta historia de reivindicaciones, esta historia de luchas en contra de la desigualdad, en contra de cuestionar el modelo, cuestionar esta desigualdad que viene desde la colonia, ¿no? Probablemente, digamos, creo que también tu documental, que lo he visto, apunta a esto, tiene que ver con la historia de Sendero Luminoso y del terrorismo en el Perú. Creo que especialmente para nuestra generación, eso fue algo que marcó el tabú de no hablemos de esto. Esa fue la experiencia que tuvimos de retar al modelo, mejor quedémonos con el modelo. ¿Por ¿En qué momento crees que estamos ahora de esta lucha por la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en qué momento estamos hoy en este proceso? Me imagino que es distinto en el al cual nosotros crecimos, es distinto al anterior, es el distinto a, y además en la coyuntura especialmente polarizada y crítica que atravesamos. ¿En qué momento crees que estamos de estas luchas por la ciudadanía en el Perú? Sí, gracias por la pregunta, me parece muy interesante, la verdad, porque creo que la verdad que estamos en el mismo punto en el que terminó el proceso de reforma agraria. O sea, yo identificaba en términos de ciudadanía como estos ejes, ¿no? La independencia y la reforma, en términos de luchas por la tierra. Hay quizás otros hitos significativos, ¿no? El voto femenino, por ejemplo, que aparece con Odría, ¿no? En los 50, no por Odría, por supuesto, sino por las luchas feministas que coincidieron con el gobierno de Odría y no le quedó otra que dar el voto a las mujeres de manera muy tarde, además, a diferencia de otros países de América Latina. Sin embargo, no noto, la verdad, que en las últimas décadas un hito significativo que pueda apuntar que me lleve a pensar que estamos en otro estado de ciudadanía, ¿no? Sí, pequeños avances, por supuesto, pero que siempre vienen acompañados de retrocesos, ¿no? Digamos, los dos candidatos que tenemos hoy en segunda vuelta nos muestran eso, ¿no? No son candidatos eh, que sean inclusivos, ni siquiera en su lenguaje, ¿no? Que no van a abrir las puertas necesariamente a otros grupos que no tienen los mismos derechos y deberes que nosotros, ¿no? Porque la verdad, si yo tengo en el Perú, si yo soy hombre, si tengo un color de piel más claro que otras personas, si soy heterosexual, tengo un montón de checks que me dan mucho más privilegios que otras personas. Estos candidatos no plantean mayores cambios drásticos en ese sentido, ¿no? Más allá del modelo, ¿no? En términos de inclusión ciudadana, quiero decir. Entonces, algo que nos pasaba en la película y que evidenciamos también en las redes, a veces con hechos de coyuntura, es que la reforma agraria se tuvo que hacer como se hizo, es decir, en un contexto de dictadura, porque no se pudo hacer de manera democrática antes. Se- o sea, había la posibilidad, por supuesto, los candidatos lo prometían y sin embargo no cumplían. El Congreso obstruccionista, etcétera, ¿no? Entonces se tuvo que hacer un poco a la mala porque el Perú ya no da más. Lo mismo está pasando ahora, digamos, cuando vemos las comunidades amazónicas, las protestas sociales, porque está la mina, ¿no? Eh, hay excavaciones petroleras, etcétera, y los niños tienen plomo en la sangre y todas estas cosas que vemos en las noticias, la verdad que es lo mismo. O sea, es el mismo no hacer nada frente a comunidades que están sufriendo las, lo que sucede cuando le damos todo el beneficio a la empresa privada y a la explotación minera, pero no estamos atendiendo sus necesidades básicas de educación, de salud, de alimentación y de lo que sea, ¿no? Entonces,
estamos volviendo a estar en ese punto, creo, ¿no? Y no sé qué va a pasar, digamos, con una corrupción tan evidente, además, en este país. Yo sospecho de que si sigue, digamos, si esta elección termina en que el modelo siga y ya está, todo bien, no pasó nada, este, la verdad que nos va a llevar a un estado quizás de protesta mayor, ¿no? Ojalá no de violencia, pero lo cierto es que si hubiéramos hecho algo al respecto, no estaríamos en esta situación y no hemos hecho nada. Eso es la verdad. Comparto lo que dices, y sin embargo me parece que sí hay un momento en que las posturas críticas son más visibles. O sea, el éxito de tu película me parece que es un ejemplo de eso, ¿no? Hay como una suerte de catarsis, quizás reprimida por varias décadas, de cuestionar públicamente estas deficiencias del sistema, del modelo, del Perú, ¿no? ¿Te parece? ¿Compartes esa apreciación? Sí, algo que dices que me parece muy interesante es justamente que estas posturas críticas igual aparecen porque existen otros medios que no son como los oficiales, digamos, los medios de comunicación habituales, que, digamos, las redes sociales nos permiten otro tipo de ciudadanía y eso es fundamental, creo, ¿no? Digamos, que el régimen de Medina haya caído en 5 días y no en 8 años, como pasó con Fujimori, tiene que ver con un tipo de dinámica de interacción social, ¿no? Que aglutina a las personas, porque hay muchas personas quizás que no comparten esta idea, pero que piensan que los memes son una estupidez y que manifestarse en tu Facebook o en tu Twitter no es ciudadanía. Y lo cierto es que lo es. Lo cierto es que sí es una visión del mundo que la estás exteriorizando. Antes solo podías hacerlo en una plaza pública, en la calle. Ahora sigue siendo parte central de la manifestación, por supuesto, pero también mostrar una posición en redes públicas, ¿no? Tomar partido y ser críticos, como bien apuntas, es un ejercicio de ciudadanía. Entonces, sí se abren nuevos espacios. No sé si el país haya todavía tenido un hito, como lo decía hace un momento, pero sí estamos en un contexto distinto y eso sí hay que apuntarlo, porque algunos ningunean los memes, ¿no? Y efectivamente hay memes y memes, ¿no? Hay muchos fake news también, ¿no? Pero hay un ejercicio, la verdad, que a mí me parece interesantísimo, ¿no? De síntesis absoluta de una idea política en una imagen que conecta además con la cultura popular. O sea, la verdad que es un ejercicio bien complejo, parecía una estupidez, pero la verdad que es bien complejo y conecta con mucha gente. Además hace que la información se traslade muy rápidamente, de manera muy dinámica. Eso es ciudadanía también. Eso es importante. Déjame recordar si alguien de los que están escuchando la presentación tiene alguna pregunta, puede por favor ponerla en el foro, en el chat, perdón, en el chat y se la podemos mostrar a Gonzalo. Déjame retomar algo que acabas de decir, que me parece interesante, porque de alguna manera está relacionando este momento, este nuevo momento de crítica social, de visibilidad de visiones disidentes, con el auge de las redes sociales, con el auge de nuevas formas de comunicación política, como los memes y una variedad de medios alternativos digitales. Justamente también, y te has referido durante tu presentación mucho al rol de la plataforma digital que han tenido con la Revolución y la Tierra, más allá del documental en sí, ¿no? Y eso me parece interesante, ya no es que un documental queda en el documental, en la película, sino se convierte en una plataforma, en un colectivo. ¿Cuáles crees que es el espacio de estos nuevos colectivos, de alguna manera multimedia, ¿no? Porque por un lado tienes la película, que puede estrenarse en cines, que pueden estar en plataformas digitales, por otro lado tienen las redes sociales y empieza a construir su propio mensaje, los memes que además ustedes mismos generan con respecto a la coyuntura política y a las ideas que defienden o que sostienen. ¿Cómo ves la organización de esta multiplataforma para tener una voz de disidencia? ¿Cuál crees que es el rol actual en el discurso público? Sí, no, por supuesto. La verdad que, como lo has contado, suena mucho más grande y más ambicioso de lo que es realmente. Es ahorita un chat de WhatsApp de las 5 personas que venimos trabajando un poco en la película hasta ahora, y cada uno desde la red social que más maneja, ¿no? Trata de compartir contenidos. Pero creo que es fundamental eso, ¿no? Digamos, la película es algo que queda, ¿no? Y eso, esa materialidad es fundamental, por supuesto. Y es el producto de una investigación larga, ¿no? Digamos, la Revolución de la Tierra fueron 4 años de trabajo, ¿no? Y esta idea de que es una película sobre luchas por la ciudadanía no está en el minuto uno, ¿no? Creo que apareció en el año 3, realmente, ¿no? Hay muchas conversaciones con Grecia Barbieri, sobre todo, co-guionista y co-investigadora, con Mateo Stiglitz también y con todo el equipo, ¿no? Carolina Negri, productora, y es un equipo de personas
con las que venimos trabajando por años y seguimos de alguna manera involucrados ya en este proceso posterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un colectivo, ¿no? No necesariamente pensamos exactamente igual, digamos. De hecho, cuando vimos la película por primera vez, me da risa porque a Chino Pinto, que coeditó la película conmigo, le pareció una película de izquierda así incendiaria, le parecía. "Ay, esto es demasiado, ¿no?". Y más bien Mateo le parecía casi de derecha, ¿no? Salía mucho graña, que no sé qué, que no sé qué. Y a mí me da risa, pues, porque yo pensé en un momento, he hecho una película de derecha, no sé qué está pasando. Y al final encontró su propio espacio, digamos, ¿no? Porque, pero cada uno veía la película desde su mirada del mundo, y eso está bien. Sin embargo, colectivamente, igual, también, de alguna manera, tenemos posturas similares, ¿no? Estamos quizás no del lado de contar la historia de los hacendados, ¿no? No es la parte que nos interesa más la de las luchas campesinas, ¿no? El lado de la historia que no se escuchó tanto. En ese sentido, siempre nuestra postura en redes sociales ha tenido que ver con visibilizar esas luchas del presente, de hoy, porque las redes sociales no solo tecnología de hoy que nos permiten conectar de una manera distinta, sino que visibilizan ciertas cosas que venimos arrastrando desde el inicio de los tiempos, ¿no? La desigualdad sigue existiendo, por más que ya no existe, ya no, Velasco no esté vivo, por más que hayan cambiado ciertas dinámicas en el campo, la verdad que la desigualdad se mantiene. Entonces, creo que es importante utilizar las redes de manera consecuente con lo que quisimos hacer con la película, mostrar una visión del mundo y trasladarlo a nuestra experiencia actual, ¿no? Entonces, las redes nos ayudan a hacer eso, ¿no? Y siempre cada una va a tener un lenguaje distinto también, ¿no? En función de... Pero lo cierto es que no existiría sin personas que le dedican su tiempo y talento, por supuesto, a hacer esto, ¿no? Porque nadie nos paga un sol por hacer las redes de la revolución, en realidad. Pero es un poco en respuesta al cariño que hemos recibido por tanto tiempo de la gente. Y también o sea, era bien loco en la época de las marchas, nos mandaban videos eh, y nos pedían que por favor lo compartamos porque habían desaparecido sus amigos y la gente posteaba lo horrible que es que, digamos, y lo paradójico también que las páginas de memes te representen más que tu congreso, ¿no? Pero la verdad que sí se mostraba como una actividad, sí sentías que algo estabas haciendo, ¿no? En función de empujar el coche en el camino correcto. Entonces nos hemos quedado un poco con esa vía. Todavía no estamos tratando de entender recién qué significa seguir trabajando con las redes de la revolución en la Tierra, porque ya casi ni promocionamos la película, ¿no? Básicamente, este, mostramos ciertas posturas frente a la coyuntura, ¿no? Que nos parece que no está teniendo un espacio en los medios y que sí necesita un espacio de difusión de algún lado, ¿no? Pero creo que eso es el camino del futuro también, sobre todo en tiempos de pandemia y de trabajo a distancia, lo que sea, lo interdisciplinario y lo multipantalla y multiplataforma, creo que es el camino. No tengo ninguna respuesta al respecto. Como para compartirla, tengo más preguntas, pero en todo caso ese es el camino que nos interesa seguir también, de hecho. Muchos de los puntos que has mencionado con respecto a las denuncias o a las críticas que haces desde el documental, las redes y que hoy se han agudizado con la pandemia ha mostrado, ha exhibido esta tragedia y esta historia de desigualdades. Utilizaste un término que, volviendo a lo que tú, a la palabra incendiario, pero que quizá, a pesar de ser incendiario, puede ser muy cierto. Hablas de genocidio de la pandemia, ¿no? Mencionaste eso hace un momento. Y me hizo pensar, ¿sabes en qué? En otro documentalista que usaba el mismo término, que hablaba del genocidio neoliberal, que es Fernando Solanas en Memorias del Saqueo, que es este documental sobre el colapso de la economía argentina, de la crisis del 2001, ¿no? Y digamos cómo de alguna manera ese fue el momento en que la sociedad argentina desveló, mostró las tripas de toda la desigualdad que estaba debajo de la celebración menemista, ¿no? De, de, de la plata dulce menemista y de todos los privilegios de los 90. Me hizo pensar porque justamente contrasta, ¿no? Este tipo de discurso y usa también la palabra genocidio neoliberal para una sociedad como la Argentina, y tú hablas de genocidio y la pandemia, que me parece que es una palabra, es un término que usado justamente, ¿no? Y también me trae a la mente la idea de que tenía Solanas al usar esa palabra, de hacer esta crítica política desde el arte, desde el documental. Yo creo que nuestra generación no necesariamente
era algo tan bien visto el arte como un momento de crítica política, pero me parece que eso está cambiando, ¿no? ¿Cómo ves tú el rol del arte o del documental como forma artística en su rol político en el mundo de hoy en día, en medio de este genocidio neoliberal, genocidio de la pandemia que estamos experimentando? Creo que es fundamental, digamos, la política dentro del arte. El arte no puede, o sea, no puede no ser político, ¿no? Siempre lo es, en la medida que siempre plantea una visión del mundo. Quizás no político partidista, ¿no? O propagandista. De eso no hablamos cuando hablamos de política, ¿no? Sino de mostrar una visión del mundo y compartirla, ¿no? Por lo tanto, es subjetivo. Hay algunos artistas, ¿no? Entre comillas, que dicen que son apolíticos, ¿no? Sobre todo los que más suenan en las radios, ¿no? Los que más conocemos, pero lo cierto es que no son apolíticos, ¿no? Simplemente se suman a los discursos hegemónicos, ¿no? Entonces, el que dice que es apolítico en realidad es fujimorista, ¿no? Se asume dentro de ese discurso, ¿no? O sea, digamos, las películas más exitosas del cine peruano, eh, A su madre o otras, en las que no se discute necesariamente el conflicto armado, ¿no? Por más que abordan esos años, son políticas también, que están ciñendo al mito del emprendedor, ¿no? Que es un discurso que aparece con Fujimori, además, para invisibilizar las carencias del Estado, que apela a la creatividad de los peruanos y las peruanas, ¿no? Más allá de que tengamos un millón de desbarajustes estatales, la creatividad va a ser el empuje que nos va a hacer salir adelante, ¿no? Y las películas van de eso también, digamos, si no tenemos como la atención de decir, realmente queremos decir esto, nos sumamos a esos discursos que están en el aire, son parte de la narrativa nacional, ¿no? El sueño peruano, como fue el sueño americano en los años 20, el Gran Gatsby, por ejemplo, desmitifica, ahora estamos un poco desmitificando, quizás desde el cine en algunos casos, ¿no? Este mito del emprendedor, qué tan cierto es. Entonces el arte siempre tiene estas posturas y no es de ahora, digamos, ha estado siempre. El problema es que no tiene acceso a distintos espacios. Las películas de cine, por ejemplo, no tienen espacios en las salas de cine para verse. Las canciones que hablan de la realidad, y no solo ahora, digamos, si volvemos a los tiempos de conflicto armado interno, ¿cuántas radios programaban pues la música que hacía Leucemia o la escena subte en general, ¿no? Con discursos que evidenciaban la violencia política de todos lados, ¿no? Desde Sendero Luminoso hasta desde el Estado. Lo mismo pasa pues con grupos de teatro, ¿no? Los Yachani vienen 50 años dándonos clases de cómo hacer arte y política al mismo tiempo y cómo son parte de una misma cosa, ¿no? Y sin embargo, no lo mostramos desde el poder, es decir, desde quienes controlan los medios de comunicación o lo que fuera, no se les da espacio a estos discursos justamente para que no sean, de alguna manera, no sé si más populares, pero para que no tengan repercusión en el público. Les conviene que la gente invisibilice este tipo de contradiscursos, ¿no? Porque les conviene que el modelo que los beneficia siga existiendo y siga funcionando de la misma manera. Entonces, cualquier discurso que se oponga va a ser censurado de alguna manera. No sé si sea parte de un plan maquiavélico o simplemente es porque es así y ya está. Uno reacciona de esa manera si tienes el poder. Entonces, creo que el arte siempre va a ser político y siempre tiene que serlo, además, ¿no? Porque si quien hace la obra artística, sea la que fuera, no es consciente de lo que está diciendo, está asumiéndose alguna política que esté en el aire. Entonces, creo que parte del ejercicio es ser consciente de cuál es la idea que estás diciendo. Muy bien, muchas gracias. Para cerrar, déjame volver con una última pregunta de la coyuntura. Y que no te la pregunto tanto como analista político, sino más en relación a tu tema. De alguna manera, volviendo a lo que te pregunté inicialmente, de lo que estás hablando tú con la Revolución en la Tierra y con las redes y con la plataforma que has creado, es un poco sobre la historia de luchas de ciudadanía en las últimas décadas en el Perú. Y ahora estamos viviendo esta elección particularmente polarizante en la cual ha emergido esta figura a la que te has referido, a la de Castillo, que es una figura problemática por muchos aspectos que plantea, ¿no? Por ejemplo, tú dices que ustedes mismos apoyaron una candidatura de izquierda progresista que condensaba, que alineaba con muchas de las posturas que tienen. Creo que Castillo no necesariamente se alinea con esas posturas, pero sin embargo sí se alinea con la historia de las luchas por la ciudadanía en contra de la desigualdad. ¿Cuál crees que es el lugar de Castillo? ¿Cómo conecta él con esta historia de la desigualdad que se plantea en tu documental y en el discurso de tu plataforma?
Sí, bueno, en la historia de la Revolución de la Tierra, que es una cronología que aborda pues 500 años, hay personajes que aparecen de manera recurrente porque además el cine peruano los ha reflejado a lo largo del tiempo, de las décadas, y por esa materialidad es que podemos hacer que aparezcan, ¿no? Es el caso de Saturnino Wilca, por ejemplo, el líder sindical emblemático, ¿no? Hugo Ney escribió el libro, Nueva Disque hizo una película, ¿no? Ronancaicu, con Saturnino Wilca hablando en quechua, ¿no? Ese material que no muy generosamente nos entregó, nos prestó, ¿no? Hizo posible la Revolución de la Tierra. Pero esos líderes han existido del mundo campesino, por supuesto. Nunca han llegado a una segunda vuelta presidencial. Pero ese es el mundo del que viene Pedro Castillo. Entonces es bien emblemático que los líderes de la segunda vuelta no salgan los dos, uno de su casa en San Isidro y el otro en La Molina, a saludar a los medios, ¿no? Una sale de su casa en Surco y el otro está en Chota, y sale y están sus gallinas y sus vacas atrás. Simbólicamente eso es una locura, eso es algo nunca antes visto. Y sí evidencia, digamos, de manera visible y simbólica otra vez, eh, que algo está sucediendo, ¿no? Hay una fuerza que está entrando hacia cierta oficialidad política donde antes no tenía espacios. Porque Castillo no quiere ser, pues, parte de ese mundo, no parecía, en todo caso, quizás sí, pero bueno. No es el caso de Toledo, por ejemplo, que le decían que es el cholo, que no sé qué, pero Toledo quería irse, pues, a cualquier lado, menos a seguir siendo parte del mundo del que decía pertenecer, ¿no? Entonces en Castillo sí noto ese cambio, ¿no? Sí, sí creo que simbólicamente sería muy importante, digamos, conmemorar los 200 años de independencia, no volviendo a elegir al Fujimorismo como eh, quien debe gobernar nuestro país y legitimando de alguna manera los crímenes de la dictadura, sino abriéndole la puerta a alguien que viene del mundo campesino, profesor de escuela, ¿no? Más allá de que pueda ser un gobierno mejor o peor uno u otro, creo que simbólicamente sería mucho mejor para el país, representaría muchas cosas y haría que mucha gente sienta que al fin alguna puerta se le ha abierto dentro de esto que llamamos proyecto nacional, ¿no? Y yo muy rápidamente solo quería apuntar la pregunta que nos habían hecho Miguel Rosas sobre una cierta continuidad de los documentales, del cine peruano en los últimos tiempos. Apuntaba el documental de Hugo Blanco y La hija de la laguna, que La hija de la laguna además también es parte de la Revolución de Tierra. La Revolución de Tierra se hizo gracias a la generosidad de cineastas hombres y mujeres que durante todo el siglo XX y parte del XXI contaban justamente estas historias, ¿no? Son imaginarios que se construyen, porque al principio no teníamos imágenes, no sabíamos con qué trabajar realmente, ¿no? O sea, tenemos muy claro en nuestra cabeza cómo son, por ejemplo, el sur esclavista de los Estados Unidos, ¿no? Las casas blancas, los esclavos afroamericanos, sabemos cómo son, existe, tenemos esa visualidad. Yo no tenía cómo eran los campesinos de mediados del siglo XX en los Andes del Perú, no tenía esa imagen, y la verdad que no las hay. Sin embargo, el cine peruano a lo largo de ese siglo, ¿no? Del XX, sí construyó imaginarios, ¿no? Formas de repensar y de poner en escena esos mundos, ¿no? Y gracias a eso es que existe la Revolución de Tierra, por eso también es un homenaje a ese cine, ¿no? Entonces, sí hay una conexión en la medida de que es un homenaje justamente a ese tipo de películas. Estas son más recientes, ¿no? La hija de la laguna está presente. Hugo Blanco se estrenó al mismo tiempo que La Revolución. Sin embargo, Hugo Blanco como personaje también está presente, ¿no? En la película. Y sí hay cierta continuidad. De hecho, del cine peruano solo quiero apuntar este dato porque es importante, pero muy brevemente, de que se hizo en el siglo XX solo sobrevive el 30%. O sea, el 70% de las películas que se hicieron en el siglo XX ya no existen. No hay ningún tipo de rastro de ellas. Solo sobrevive el 30%. Esas historias, sin embargo, hablan casi en su totalidad de la lucha por la tierra. Finalmente, el país no copia sus películas, sino que las películas surgen de un país, de una sociedad, ¿no? Y es a partir de eso de que los cineastas y las cineastas de ese tiempo, y que siguen en muchos casos trabajando hasta el día de hoy, fueron conscientes de que esa era una lucha central para entender el Perú. Y entonces la Revolución en la Tierra se inserta dentro de eso. De hecho, nosotros ponemos siempre los títulos de las películas que mostramos abajito, ¿no? Y al final, cuando Joseph Zárate un poco nos cochinea durante el documental diciendo que el éxito no es para todos y todas lo mismo, ¿no? Para algunos es estudiar en el extranjero, ¿no? O hacer una película, mira cámara además, y para otros en el campo, por ejemplo, es trabajar la tierra, digamos, son dos maneras de éxito diferenciadas, ¿no? Y cuando nos menciona hacer una película, ponemos la Revolución de la Tierra y ponemos el crédito abajo, ¿no? Digamos, evidenciando que somos una película más también, ¿no? No somos la verdad histórica, no. Somos una película más que se inserta dentro de una tradición de la que no conocíamos, además.
¿no? La verdad que la mayoría de estas películas, el 90% yo no lo había visto, lo había escuchado de nombre y hay películas fantásticas. Algunos han sido nominadas al Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Tejimo ha estado nominado con Berman y con Fellini en la misma categoría y con Buñuel, y no las vemos, ¿no? La verdad que no creo que sea nuestra culpa no conocerla, pero ahora que las conocemos sí va a ser nuestra culpa si las generaciones que vienen no las conocen. Entonces, sí hay un continuo que yo la verdad desconocía y que ahora sí me parece fundamental evidenciar y trasladar a cada vez a más personas. Muy bien, muchas gracias. Me encanta ese último comentario para cerrar. Lo último, ¿sigue la película La Revolución de la Tierra, sigue disponible para alquilarla o comprarla en Vimeo o cómo se puede ver fuera del Perú? Sí, gracias por la pregunta. Lamentablemente ahorita no está disponible oficialmente. Nosotros abrimos una ventana de unos meses para la campaña en Vimeo. Ojalá pronto Ujú, podamos estar. Ahorita estamos solo en DVD y en algunas plataformas por ciertos compromisos que teníamos con ciertos festivales, ¿no? Que además se ujú. suspendieron por la pandemia. Sin embargo, ojalá pronto podamos estar de vuelta en Vimeo. Si nos siguen por las redes sociales de la Revolución de la Tierra, en Facebook, en Instagram o en Twitter, ahí siempre estamos con la información adecuada, ¿no? Si nos ven desde Perú, ahí sí hay DVDs, y ojalá en otros lados podamos regresar de nuevo a estar disponibles, ojalá pronto. Ok, muchas gracias, Gonzalo. Me ha encantado la presentación y gracias por el tiempo, por las ideas y por la conversación. Eh, a todos los demás, Muchísimas gracias. esta es la última presentación de hoy. Y el lunes vamos a retomar las presentaciones con tres presentadores también que vamos a seguir sobre lo mismo, hablando de los mismos temas desde perspectivas distintas, con Carmen McKeown, la historiadora, en la mañana, a las 10 de la mañana, hora de Atlanta, 9 de la mañana, hora de Lima, Marcos Cifuentes, periodista, a las 12 hora de Atlanta, 11 hora de Lima, y a las 3 de la tarde hora de Atlanta, 2 de la tarde hora de Lima, cerramos con Daniel Olivares, congresista y comunicador político. ¿Sí? Toda la información también está en las redes de Polivisión y, y todo está en el enlace de nuestro website con los enlaces directos para entrar a las presentaciones. Gracias, Gonzalo. ¿Y algún comentario, reflexión final antes de despedirnos? Nada, no, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo de ver la película, digamos, a todos los que pueden estar viendo este conversatorio y han visto la película, la verdad que gracias. Las películas no existen si no se ven, así de simple, y que se den el tiempo de conversarla, que nos inviten a siempre voy a hablar en plural nuevamente, pero que nos inviten a hablar de la película para nosotros siempre es un honor, así que muchísimas gracias y nada, sigan así, está muy bueno el conversatorio, gracias por invitarnos. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces acá nos vamos yendo. Gracias por todo. Adiós.